Hola, profe, ¿cómo anda? Muy bien. Excelente. Bueno. Esperen, para que no... A ver, ahí está. Vamos a empezar de alguna manera con un breve repaso de lo que vimos la última clase, que es muy importante, que fueron las relaciones de equivalencia, ¿se acuerdan? Bien. ¿Cuáles eran las tres propiedades que tenían que cumplir una relación para ser de equivalencia? El primero que lo diga tiene premio. La reflexiva, la simétrica y la transitiva. Bien, muy bien. ¿Cuál era la principal causa de definir una relación de equivalencia en un conjunto? ¿Cómo? ¿Cuál es la principal causa o consecuencia de definir una relación de equivalencia en un conjunto? ¿Qué provocaba la relación de equivalencia en un conjunto? Que dividía a esa relación en clases de equivalencia. Pará, Francisco. Vamos a dar más precisión a lo que decís. Entiendo. Ahora decímelo bien. Ahora decímelo bien. Sí, que a esa relación de equivalencia se le queda dividida en clases de equivalencia. Esa era una de las características. La relación queda dividida en clases. Ajá, o sea, sí, la relación, ¿no? ¿Quién queda dividido en clases? El conjunto queda dividido en El clases. conjunto queda dividido en clases. Bien, Soledad. El conjunto queda dividido en clases. Queda particionado. No se olviden de ese término. Una relación de equivalencia provoca una partición en el conjunto. ¿Sí? ¿Ves la diferencia, Francisco? Sí, profe. Acordate que nosotros el léxico que usamos tiene que ser preciso, no puede ser ambiguo. Nosotros podemos dejar lugar a la ambigüedad a los alumnos, nosotros no. Porque Ok. si nosotros somos ambiguos, ellos nos van a entender menos todavía. Bien, una relación de equivalencia particiona al conjunto en el que está definida. Muy bien. ¿Cuáles son las dos propiedades que cumplen esas particiones? Que la unión del conjunto, que la unión de las particiones nos va a dar el conjunto en total. La unión generalizada me da todo el conjunto. Bien. Y que la intersección nos va a dar igual a vacío. O sea que los conjuntos son Disjuntos. disjuntos. Ahí está. Esas son las dos características. La primera, los conjuntos son disjuntos de las clases. No tienen intersección. Y la segunda, cuando yo hago la unión generalizada de clases, me devuelve el conjunto original. ¿Está claro? Bien. Hoy vamos a ver la congruencia. La congruencia fue uno de los descubrimientos más importantes y fascinantes que tuvo o que hizo el príncipe de los matemáticos. ¿Quién fue el príncipe de los matemáticos? El único matemático que tiene un título honorífico, obviamente, el único, en toda la historia de la matemática, al único que le han llamado el príncipe de los matemáticos. ¿Gauss puede ser, profe? Obviamente, Gauss. ¿Sí? ¿Qué nos define Gauss? Gauss nos dice, ¿cómo define la congruencia? Dos elementos, A y B.
son congruentes. Módulo M sí, y solo si A menos B pertenece a este conjunto. ¿Saben quién es ese conjunto escrito así? Por lo menos asientan así, así, ya que no hablan. Ese es el conjunto de los múltiplos de M. Estamos trabajando para simplificar, en el producto cartesiano de los números enteros, z por z. ¿Sí? Este es el conjunto de los múltiplos de M. ¿Qué quiere decir que A menos B pertenezca al conjunto de los múltiplos de M? Quiere decir que A menos B es igual a M por algún K entero. Muy bien. Tengo delante mío muchos profesores de matemática. Sorpréndanme y díganme, ¿qué significa esto? Que A menos B sea igual a M por un entero. ¿Qué significa eso? Sorpréndanme. Vamos, vamos. Ustedes pueden. Yo sé que sí. Piensen. Profe, ¿no es una función? ¿Qué cosa, Damián? Función puede ser si yo despejo, por ejemplo, A. No. ¿No? Nada, nadita, nada. Y el resultado que me da esa diferencia también va a ser un múltiplo, o sea, va a pertenecer a los enteros porque está multiplicado por un entero. Bueno, pero Claro. entero por entero, sí, Sí, bueno, pero kinda obvio. No es eso. ¿Qué es? Significa esto. ¿No es la división? Ah, a ver, Soledad, ¿cómo es eso? Que tenemos el dividendo por el divisor, me va a dar el resto y el cociente. Sería la relación esa, No. A ver, ¿no? no. A ver, está cerca. Está cerca, pero no es eso. Lo que quiere decir esto es que tanto A como B, al ser divididos por él, tienen el mismo resto. Eso es lo que quiere decir. Si la resta entre ellos me da igual a un entero por M, quiere decir que A y B, al ser divididos por M, tienen el mismo resto. Eso es lo que quieren decir. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que A es congruente con B, módulo M, sí y solamente si A es igual a M por 1 más R y B es igual a M por 2
más R, aplicando el algoritmo de la división. Ah, gracias Bárbara, era tu micrófono. Aplicando el algoritmo de la división, esto se traduce en esto. ¿Lo ven? Díganme que sí. Me empiezo a preocupar si no. Just not. ¿Estás calladito, Francisco? Ay, Dios mío. Bien. ¿Qué tipo de relación será esa? Yo les digo, eso es una relación de equivalencia. Fíjense, cumple la reflexiva. O sea, todo número entero es congruente con sí mismo, módulo M. Y sí, es trivial. Es trivial, esta es trivial. ¿Es simétrica? Es decir, si A es congruente con B, módulo M, entonces B es congruente con A, módulo M. Y sí, también es trivial. ¿Por qué? Porque la conjunción es conmutativa. Acá tengo una conjunción y es conmutativa, es decir, esto y esto es lo mismo que decir B igual a MK2 más R y A igual a MK1 más R. Y con eso estaría probando la simetría. Es positiva. Es decir, es congruente con B, módulo M. Y B es congruente con C, módulo M. Entonces, eso me permite afirmar que A es congruente con C, módulo M. Sí. Yo no se lo voy a demostrar, me lo van a demostrar ustedes. Profe, yo no entiendo. Pará un poquito, Bárbara. Próximo paper. Esta semana me demuestran la transitividad. ¿Sí? ¿Quedó claro? Les doy un tip de ayuda. Utilicen las propiedades de la conjunción. ¿Ok? Para esta semana, demostración de esta propiedad transitiva. Y Bárbara, ahora te escucho. ¿Qué quiere decir módulo M? Así se escribe, porque esto es lo más importante, módulo M. Modula. Siempre eso, o sea, eso está ahí, o sea, eso pertenece ahí, no puede ser otro módulo o ¿Y quién es M? los múltiplos de, el conjunto de los múltiplos. No. ¿Quién es M? Este es el conjunto de los múltiplos de M. Ah, ¿Un escalar? ¿De qué tipo, Silvina? Tenía el micrófono prendido. Es un número entero. Sí, un entero. M es un número entero. claro. Ustedes han aprendido a trabajar con congruencias desde tercer grado. Más o menos. Algunos antes. Yo, como era medio bruto, recién en tercer grado aprendí. ¿Ya está copiada lo que tiene que demostrar? No, Bueno. Apuraos. Que mi pizarrón es chiquito.
Por ejemplo, les voy a decir que 13 es congruente con 1 módulo 12. Si no lo sacaron, les voy a dar otro ejemplo. Yo creo que lo van a poder sacar. 17 es congruente con 5 módulo 12. Ah, Bárbara. ¿Ya lo sacaron? ¿Qué es esto? ¿No? 20 es congruente con 8 módulo 12. Díganme que ya lo sacaron. Ya les di demasiada ayuda. Y porque 13 menos 1 me da 12, 17 menos 5 me da 12, 20 menos 8 me da 12. Sería por ahí. Bueno, muy bien. Bien, exactamente. Cumple con la congruencia. ¿Pero qué es esto, Silvina? Lo has aprendido desde tercer grado. Yo lo aprendí de tercer grado. En una de esas vos lo aprendiste antes. Hay una resta. ¿Nadie se dio cuenta? Sí, una suma. No. No, Claudio. A ver, ¿qué O una. es esto? ¿Una ecuación? Una suma o una resta. Hagan de cuenta que acá tengo una cosa redondita. ¿Sí? Que marca las horas. Y si yo digo las 13, sé que es la 1 de la tarde. Y si digo las 20, sé que son las 8 de la noche. Ahí tienen una congruencia módulo 2. ¿Ven? No sé ustedes, yo aprendí las horas en tercer grado. Ustedes lo habrán aprendido antes, a leer los relojes. ¿Ven? Como ustedes ya Sí, sabían, por congruencia. ejemplo, como el reloj o sea, se divide en 12, sería por eso módulo 12. Y porque cada 12 se repiten. Claro, cada 12, pero por eso, desde ahí vienen los módulos, digamos. Y el módulo, necesitas saber el módulo para saber cuál es la congruencia. Porque si yo no te digo 13 congruente con 1, Claro, eso es lo que no entendía al principio. ese es el que te modula. ¿Sí? Ujú. Bien. ¿Ven? Bueno, esto lo usaron mucho en la época de Gauss para hacer cálculos grandes. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que 7 al cuadrado es 49, pero ¿cuánto es 7 al cubo? No sé, pero 49, módulo 12 me da 1, entonces 7 por 1 me va a dar también módulo, 7 por 1, módulo 12 también me va a dar 1. Entonces se usaba en la antigüedad para hacer cálculos muy grandes. Y en la actualidad se sigue usando para encriptar, por ejemplo, operaciones bancarias con números de tantos dígitos como la cantidad de átomos del universo, digamos. Pero, lo mismo que te decía vos, Bárbara, si yo no sé quién es el módulo, no puedo saber con cuál está relacionado. Entonces es una forma de cifrar la información. ¿La ven? Y aparte, que ustedes habrán escuchado hablar de las ecuaciones modulares. Bueno, son congruencias también.
No, si Gauss no era ningún salame. Pero bien, veamos esto. ¿Ya puedo borrar acá, niña Bárbara? Bien. Dijimos que es una relación de equivalencia, porque ustedes me van a demostrar la transitividad. Luego, ¿qué hace esa relación de equivalencia en Z? Vamos, me lo acaban de decir. Sí, ¿qué quiere decir eso, Claudio? No, el micrófono, Claudio. Bueno, que particiona al Me conjunto. particiona al conjunto de los números enteros en clases de equivalencia. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, la clase del 0, que va a estar formada por ejemplo, a ver, esperen. Antes de poner la clase del 0, digamos, definamos una congruencia. Vamos a definir, por ejemplo, vamos a decir A es congruente con B, módulo 3, si, solamente si, A menos B es igual a 3 por K, donde K es un entero. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, esta congruencia, módulo 3, me particiona al conjunto de los enteros en clases. Muy bien. Vamos a ver cuáles son esas clases. Ustedes ya las saben, por lo que dijimos que era esto. ¿Qué significaba esto? ¿No? Ay Dios, hoy está duro el asunto. Vamos a ver quién es la clase 0. ¿Cuáles van a ser los enteros que están en la clase 0? Les voy a tirar una pista. Menos 9, menos 6, menos 3, 0, 3, 6, 9. ¿Quiénes van a estar ahí? Los múltiplos de 3. ¿Y qué pasa con los múltiplos de 3? ¿Qué particularidad tienen? Módulo 3. Todos los múltiplos de 3, cuando yo los divido por 3, ¿qué residuo tienen? Un El resto resto. es cero. Un resto 0. No, ¿qué residuo? El residuo es el resto. ¿Cuál es el residuo? 0. Entonces voy a tener la clase 1, donde voy a tener ¿a quién? Al 10. Menos 10, menos 7, Menos 7. 4, Menos 4. 1, 4, 7. Todos los que me den como resto 1. Todos los números que al ser dividido por 3 tengan resto 1. ¿Y voy a tener alguna otra clase? ¿Cómo? ¿Voy a tener alguna otra clase? Y no, porque si, por ejemplo, a ver, bueno, sí, el 11, Los que me dan de resto 2. me dan de resto 2, Los que tengan resto 2. que va a ser el 11, el 8, el 5, el 2, el 5, el 8 y el... ¿Y voy a tener la clase de resto 3? Y no, porque si me da como resto 3, lo puedo seguir dividiendo por 3 y me va a dar 0. Exacto. Porque son clases módulo 3. Entonces, Claro. al dividirlo, cualquier número entero por 3, me va a dar resto 0, 1 o 2. 2. Más. La clase 3 es la clase 0. Entonces, primera propiedad de las clases de equivalencia. O las clases son iguales, ¿sí? O son disjuntas. Es decir,
los elementos que pertenecen a la clase 0 son distintos de los elementos que pertenecen a la clase 1. No hay intersección entre ellos. Y si yo junto a todos los elementos de las clases, miren, ¿qué me da? Todos los números enteros. Entonces, el conjunto Z me quedó partido en 3 clases. ¿Sí? Y con esto, ¿qué armaba yo con las clases? Conjunto cociente. Bien, Silvina, el conjunto cociente. ¿Se acuerdan cómo lo nombrábamos? ¿Sí? Así, este es el conjunto cociente. El que va a tener a la clase 0, a la clase 1 y a la clase 2. Y yo les dije que el conjunto cociente es de otra naturaleza, por supuesto. Son los restos. Pero lo más importante lo vamos a ver en las clases sucesivas. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con ese conjunto cociente? Se van a sorprender. Se lo prometo. ¿Quedó claro este tema? ¿Es importante? Sí. Porque relaciones de congruencia en matemática tenemos muchas. No siempre definidas explícitamente, pero tenemos que aprender a verlas. Y si ustedes, alguno de ustedes se quiere dedicar el día de mañana a la investigación matemática, las ecuaciones modulares no es un tema viejo, es un tema bien vigente. La solución de las ecuaciones modulares. Bien. ¿Puedo borrar? Como este programa no tiene limitación de tiempo, como el otro que me avisaba a los 40 minutos, avísenme ustedes, porque yo me copo por ahí hablando y te dicen, ya está, basta, quiero ir a cambiarle la yerba al mate. ¿Sí? Hagan como los chicos del secundario que le dicen, profe, ¿no hay recreo? ¿No? Bien. Siguiente tipo de relaciones que vamos a ver. Son las relaciones funcionales. Ustedes vieron que hasta el momento nosotros para definir las relaciones nos hemos fijado en las propiedades que cumplen, ¿sí? Así definimos las relaciones de orden, reflexiva, trisimétrica y transitiva, las relaciones de equivalencia, reflexiva, simétrica, transitiva, y ahora vamos a ver las relaciones funcionales. Pero para definir a las relaciones funcionales, no nos vamos a fijar en qué propiedades cumplen, sino en lo que sucede con los elementos del conjunto de partida y el dominio, la relación que tienen con los elementos del conjunto de llegada y conjunto imagen. Y entonces vamos a definir una relación funcional que ustedes la pueden conocer con el nombre de funciones, como aquellas relaciones donde todos los elementos del conjunto de partida están relacionados con uno y solo un elemento del conjunto de llegada. Cuando se cumple eso, yo estoy ante una relación funcional. Todos los elementos del conjunto de partida, supongamos que nosotros tenemos el producto cartesiano A por B,
dentro del producto cartesiano A por B definimos una relación que es un subconjunto de pares ordenados que cumplen la siguiente característica. Todo elemento del conjunto de partida, para todo elemento del conjunto de partida, existe un elemento del conjunto de llegada tal que esos elementos están relacionados. Y si A está relacionado con B y A está relacionado con C, entonces B y C es el mismo elemento. Es decir, está relacionado con un solo elemento. Conclusiones importantes que saco de acá. Esto. Si todo elemento del conjunto de partida está relacionado con un elemento del conjunto de llegada, luego el dominio coincide con el conjunto de partida. El dominio de la relación va a ser el conjunto de partida. ¿Sí? Bien. Esto usualmente, esta propiedad, que tiene que cumplir las relaciones para que sean funciones, se desdobla en dos. La condición de existencia y la condición de unicidad. Diciéndolo, todos los elementos del dominio están relacionados con algún elemento del codominio y la imagen es única. ¿Sí? Ustedes probablemente lo hayan visto así. ¿Correcto? Nunca lo digan al revés. Francisco. Pobre Francisco. Nunca lo digan al revés. Porque, a ver, el alumno en una de esas puede decir, unicidad y existencia, tienen que cumplir unicidad y existencia. No, papi, un poquito de lógica. No puede cumplir la unicidad si antes no existe. Entonces, primero es la existencia, después es la unicidad. ¿Sí? Es muy importante. Ya saben, esas son tipo de cosas que yo a ustedes no se las voy a dejar pasar. A un alumno sí. Le voy a hacer chachá en la mano. A ustedes no. Bien. Existencia y unicidad. Perfecto. ¿Qué más me pueden decir de esto ustedes? Nada. Bueno, sigo yo entonces. Normalmente, a las relaciones funcionales se usa otro tipo de nomenclatura. Es decir, en vez de expresar así la relación o decir, se utiliza que el para B pertenece a la relación, lo cual ya lo veníamos usando, o también se dice que la R de A es B. Es decir, es lo mismo que esto. ¿Lo ven? Nada más que marco quién es el elemento del dominio y quién sería su imagen. ¿Se ve? ¿O hay un reflejo ahí que está molestando? A ver. Y acá viene lo importante y algo que es un pecado mortal que nosotros cometamos. No podemos hacer.
Es un maleficio imperdonable. ¿Sí? Eso que escribí allá arriba, ¿es una función? El único que se la está jugando es el Francisco. Tendría que estar como f de x igual a 3x más 2, porque está en función de x, ¿o no? Debe de la y. F de Sí, ya sé que es lo mismo, pero Bueno, Bárbara. Eso es función. Sí, es una función. Francisco sí, Damián sí, Bárbara también, porque le cambié la f de x que ella quería. Silvina, Claudio, Claudia, Soledad, Ana, Jessica. ¡No! Eso no es una función. Porque no ¿qué? está definido el dominio y su imagen. ¿Vieron cómo hacen los cantantes de... Los raperos hacen así? No, los raperos que hacen... Y tiran así, me voy. Ya está, me fui. ¿Cómo me van a decir que eso es una función? Una función Es fu- es una relación. Y una relación es un conjunto de pares ordenados que está incluido en el producto cartesiano. Entonces, esto es una función, yo ahí no veo un conjunto de pares ordenados. Entonces no es una función. ¿Y por qué la llaman función entonces? Porque se equivocan. Y pero toda la secundaria nos enseñan mal entonces. Ah, vaya novedad, recién te estás enterando ahora. No, ya anteriormente también han habido un montón de errores, pero por ahí en algunos profesores lo siguen llamando función a eso. La Bárbara recién se está enterando que en la secundaria nos venden pescado podrido. No, profe, pero por ahí en los terciarios también lo hacen. O sea, no te explican bien qué es una relación y esas cosas. O sea, directamente te mandan esa expresión y te dicen que es una función. Hay profesores que sí lo explican bien y hay otros que no, que lo pasan de largo y siguen manejando la misma expresión, por eso. Bien, nosotros no vamos a cometer ese error. Bien. Una función es una relación, es un conjunto de pares ordenados. Es un, si querés me puedo decir, es un subconjunto del producto cartesiano. Fantástico. Hasta ahí estoy de acuerdo. ¿Qué es eso? Entonces, si eso no es la función, ¿qué es eso? Eso es queso. ¿Qué es eso? Es una forma de representación. A ver, ¿de qué, Claudio? Y esa sería la ecuación de una recta y una de las formas de representar a la función es esa. La función la podés representar por tablas, por recta, por diagramas, pero esa es una representación, es una forma de representar una función. Es el esquema funcional, profe. ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí no está el esquema funcional. Bueno, habría que aclarar que va de RNR. Pequeño detalle. Y sí, Detalle. el conjunto. Pequeño detalle. Conjunto de partida, conjunto de llegada. Que a todo X le hace corresponder f de X igual, pucha, ya no me acuerdo qué había puesto, no importa.
¿Eso es una función? No. Eso es un esquema funcional. Simplemente me indica. Fíjense, acá está toda la información que yo necesito, pero tampoco es la función. Me está diciendo que mi función está incluido dentro del producto cartesiano R por R, porque me está dando conjunto de partida, conjunto de llegada. Me está dando esa información. Y esto es la receta. Es la fórmula que me permite encontrar los pares ordenados que pertenecen a esa relación F. Pero si yo tuviese que escribirlo, F es, ¿qué cosa? Un conjunto de pares ordenados, XY, tales que XY pertenece a R por R, R2, y es igual a 3X más 1. Esa es la función. Esta es la función. ¿Te va aclarando un poco el panorama? ¿Dijiste que no? Profe, Sí, tiene sí. que estar expresada dentro de un conjunto, digamos. No, Bárbara. El conjunto es la función. Claro. Sí, El conjunto es la función. pero... ¿Ves? El problema, cuando se enseña esto y no se aclaran las cosas, es que se tiende a confundir. Se tiende a confundir la receta con la torta. Y decir, no. La función es la torta. Lo otro es la receta para hacer la torta. No confundamos. Esa fórmula, la ecuación, es simplemente la receta para encontrar estos pares ordenados que van a estar acá. Nada más. Pero la función son esos pares ordenados. Claudia, te habíamos perdido. ¿Quedó claro eso? Hay muchos libros de análisis, sobre todo los libros de origen norteamericano, que tienen otra visión. La visión nuestra del análisis matemático, o por lo menos la mía, es más Bourbachiano, ¿sí? Es decir, es del grupo Bourbaki. No tanto el norteamericano. ¿Por qué? Porque el análisis matemático se basa en esto, en el concepto de función. Ese es el corazón del análisis matemático. Y a partir de ahí se desarrolla el análisis. Entonces, por eso es muy importante tener claro el concepto. ¿Sí? En los libros como el Stewart o como, bueno, todos los que se usan en análisis, le dan muy poquita bola a lo que es la función. Y después se hacen lo que decías vos, Bárbara. Te dicen, dada la función 3x más 1. No, esa no es la función. Esa es la ecuación para encontrar la función, que es el conjunto de pares ordenados. ¿Entiendes? Por ahí, por brevedad, ellos te dicen, bueno, nosotros vamos a imaginar que de aquí en adelante todo lo que digamos son todas funciones de R en R, para evitarse toda esta primera parte. ¿Sí? Lo cual está bien,
Pero no me hables de la función. Háblame de la ecuación. Cuando me digas eso. ¿Entienden la diferencia ahora? ¿Les queda claro? Profe, es una ecuación para encontrar los valores de función, así dijo. Para encontrar los pares ordenados que pertenecen a esa función. La función es un conjunto de pares ordenados, Claudio. Esa es la función, un conjunto de pares ordenados. Porque vos me dijiste recién, mira, Claudio, con tus propias palabras, vos me dijiste recién, esa es la ecuación de una recta. Por ejemplo, esta va a estar pasando por 1. Y ahora yo te pregunto a ti, Claudio, ¿qué es una recta? Euclides, definición 2, el libro Elementos de Euclides. ¿Qué es una recta? Un conjunto infinito de puntos. Son infinitos puntos alineados. Un conjunto infinito de puntos. Muy bien. ¿Y qué es un punto en el plano cartesiano? ¿Cómo represento un punto? Un par ordenado. Como un par ordenado. Y adivinen qué. ¿Saben dónde está ese par ordenado? Acá. Claro. Esos infinitos puntos me representan los infinitos pares ordenados de la función. Pero otra vez, esto tampoco es la función. Es una representación de los infinitos pares ordenados que cumplen esta relación. Cualquiera de estos puntos que están sobre esa recta cumplen esto. ¿Lo ven? ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque trabajo con conjuntos infinitos. Si yo trabajara con conjuntos finitos, puedo representarlos con diagramas de Euler-Venn o, como me decía vos, Claudio, con una tabla de valores. Acá no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque el conjunto es infinito. Ya vimos en la clase de Cantor lo que significa eso. Entonces tengo que buscar otro tipo de representación. No puedo hacer diagrama de Euler-Venn. No puedo hacer tabla de doble entradas. Lo único que puedo hacer es una gráfica. ¿Por qué? Porque el grafo que acá queda es una colección infinita de puntos donde cada punto es un par ordenado que pertenece a la función. ¿Sí? Bueno, chicos, llevo casi 1 hora y pico, casi 1 hora 40. Les voy a dar un recreo antes que me peguen. ¿Sí? Volvemos, son las 18:03. A las... ¿Cuánto quieren de recreo? Media horita. No, un chiste. Bueno, ahí te salió el alumno del secundario, Claudio. Me encantó. Bueno, a las 6:30. ¿Está bien? Son 26 minutos. Estamos en el medio. Entre lo que yo iba a dar y lo tuyo, en promedio. 26. A las 1:30 nos encontramos con el mismo link. ¿Ok? Listo. Vayan. Nos vemos. Chau, chau.